Dijo la Reserva Federal sobre la dirección que tomará la política monetaria y la resaca que está teniendo en los mercados. Lo hacemos con la ayuda de Roberto Ruiz Soltes, director de estrategia de UBS en España. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿con qué te quedas de lo que nos dijo ayer la Reserva Federal? ¿Decepción, no dentro del guión pactado? ¿Cuáles serían, a tu juicio, los principales temas a tener en cuenta? Sí, absolutamente como se esperaba. Han reiterado el mensaje de que van a ignorar este repunte de la inflación que consideran temporal, al que dan la bienvenida porque permite reanclar las expectativas de inflación cerca del 2%. Reconocen que el estímulo fiscal va a suponer un impulso a la actividad económica y una rebaja de la tasa de desempleo, y aún así apenas hay cambio en la expectativa de que no vayan a subir los tipos hasta por lo menos, como pronto, 2023, y que en cualquier caso el tipo de interés de equilibrio de este ciclo está por debajo de ciclos anteriores. Después de este contexto, ¿qué expectativas tienes para los bonos? Hemos visto, ¿no?, la reacción en las últimas horas, siguen viéndose esas rentabilidades, no sé ahora mismo cómo está, me parece que sigue por encima en el caso de Estados Unidos del 1,74. ¿Qué previsión tenéis vosotros desde UBS? ¿Qué creéis que va a suceder en los bonos? Pues nuestra previsión es que al final, con la curva anclada en los plazos cortos en el 0%, con la expansión cuantitativa todavía comprando 120.000 millones de dólares de bonos al mes, es que esta curva se va a relajar un poco en los plazos largos, que el 10 años va a volver a acercarse al 1,5%, y eso va a permitir que en general toda la renta fija de todo el mundo vaya a recuperar parte de las pérdidas que han sufrido en las últimas semanas. Hoy, por cierto, también hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que bueno, pues ha reiterado que no van a reaccionar ante estos picos de inflación. Decía Christine Lagarde literalmente: no podemos confundir el bosque con el árbol. Un movimiento de inflación a corto plazo está relacionado con factores temporales, así que no debe precipitar ningún movimiento particular. Va un poco en la línea de lo que nos decía la semana pasada. Efectivamente, para que la inflación se mantenga elevada durante un tiempo prolongado, se tiene que retroalimentar en una espiral salarial, y eso obviamente en un mundo con esas disrupciones que suponen la revolución tecnológica, la globalización, el envejecimiento de la población, la pérdida de poder de negociación salarial de los trabajadores ya no parece planteable, ya no parece realista en el mundo desarrollado. Así que en el momento que esa base de comparación interanual de los precios de la energía y de otros bienes y servicios vaya quedando atrás en los últimos meses de este año, las tasas de inflación de forma natural van a volver a situarse por debajo del 2%, especialmente en los componentes subyacentes, y muy probablemente los bancos centrales van a tener razón. Ya termino y no te pregunto más por bancos centrales, pero es que esta semana hemos tenido hoy al Banco de Inglaterra, mañana el Banco de Japón, por cierto Brasil, que sí vimos movimientos en los tipos, pero bueno, sobre todo, ¿algún tipo de interpretación más sobre el Banco de Inglaterra o bueno, en general sobre el contexto? No, han vuelto a incidir en el aspecto fundamental, que son las condiciones financieras agregadas, ¿no? Las condiciones de financiación a las que se enfrentan las empresas y los propios gobiernos, que dependen de muchos parámetros, y ahora mismo los costes de financiación de todos los agentes económicos están en mínimos históricos. Este repunte de los tipos largos ha venido contrarrestado por un descenso de los diferenciales crediticios, de las primas de riesgo. Por lo tanto, las condiciones de financiación siguen siendo muy favorables. Estamos muy lejos de que este repunte de los tipos largos de la deuda suponga un riesgo, una amenaza para la recuperación económica o incluso de las bolsas. Bueno, yéndonos ya un poco a la macro, ¿no? Hoy hemos conocido el dato de Estados Unidos, el dato semanal, ¿no?, de peticiones de subsidio por desempleo. Hemos visto un aumento inesperado del paro. Además, en Estados Unidos, bueno, pues esta semana seguimos pendientes del plan de estímulos de Biden, que finalmente sí sale adelante. Se está hablando ya mucho de esa subida de impuestos que va a llegar en Estados Unidos. ¿Cómo ves en general la economía del país norteamericano? Estamos en unos meses de mucho ruido estadístico, más aún con todos esos estímulos fiscales que hacen que de repente las familias estadounidenses tengan un dinero extra que poder gastar. Así que hay que mirar las cosas con perspectiva. Desde luego, la combinación de una normalización progresiva de la movilidad, esa demanda latente, esa capacidad de ese ahorro embalsado en las familias, en el agregado de las familias del mundo desarrollado, y los estímulos fiscales, que en el caso de Europa tienen más una forma de inversiones públicas, el Fondo Europeo de Recuperación, todos ellos se combinan para que a partir del segundo
trimestre vayamos a ver una reaceleración muy fuerte de las economías del mundo desarrollado, que se va a sostener durante todo lo que queda de este año, que va a tener continuidad en el 2022, que va a permitir que en el conjunto del mundo desarrollado, ya a final de este año, el nivel de PIB haya recuperado los niveles previos a la crisis. Lamentablemente en el sur de Europa, igual que en Iberoamérica, es algo que no se dará hasta finales del 2022, que rápidamente se va a traducir en una recuperación del empleo, del consumo, de los beneficios empresariales. Así que no estamos viendo más que constataciones, confirmaciones de que este escenario central tiene una alta probabilidad de que ocurra. ¿Y qué opinas de los mensajes desde algunos sectores de que se puede producir a raíz de todos estos planes de estímulos, los cheques, ¿no? Un sobrecalentamiento de la economía en Estados Unidos? Hay que tener en cuenta que lo que ha aguantado muy bien en las economías desarrolladas, en la economía mundial, en los últimos meses ha sido la parte manufacturera, porque los consumidores, al no poder gastar en muchos servicios, pues nos hemos dedicado a comprar determinados bienes. Ahí sí que se han ido produciendo algunos cuellos de botella, ahora muy visibles, por ejemplo, en los semiconductores, en la disponibilidad de fletes, de contenedores desde Asia. Pero cuando nos dejen movernos, cuando podamos gastar más en servicios, en ocio, turismo, restauración, aquí la elasticidad de la oferta, la capacidad de adaptación, de reapertura de capacidad, hace mucho más improbable que tengamos tensiones en los precios y, por lo tanto, las presiones inflacionistas creemos que van a ser muy limitadas, muy contenidas, en ningún caso generalizadas. Y en el caso de Europa, ¿no? Estamos bueno, pues todavía pendientes, ¿no? de las ayudas, de cómo se concretan. En España también seguimos un poco a vueltas, ¿no? de cómo se concretan estos planes del Gobierno, los 11.000 millones, sobre todo para pymes y autónomos. Y bueno, también, como decías, estamos viendo cascada de datos semana tras semana que nos van dando un poco bueno, pues la foto, ¿no? de cómo está la economía. En cualquier caso, estamos muy pendientes de las campañas de vacunación. Tenemos ahora mismo el lío de AstraZeneca. Vamos a ver qué dice esta tarde la EMA, pero ¿cómo ves bueno, pues la macro europea? Sí, en general los gobiernos han lanzado estímulos muy bien dirigidos, muy cuantiosos y en general a tiempo. España en ese sentido hemos ido con bastante retraso respecto al resto de Europa, pero la mayor parte del tejido empresarial fuera de áreas muy específicas del turismo y la restauración han aguantado, no ha habido una destrucción masiva permanente de capacidad productiva o de empleo y, por lo tanto, es un tema de decisión política, de normalización progresiva de la movilidad y ahí es cuando aflorará toda esta demanda latente, esta capacidad de gasto. Noticias como la de las vacunas de AstraZeneca pueden retrasar, pero estamos hablando de un orden de magnitud de semanas, ni siquiera de meses, las expectativas de inmunidad colectiva, por lo menos de los grupos de riesgo, de restablecimiento de la movilidad. Por lo tanto, esa previsión de crecimiento económico muy robusto. Estamos hablando de una recuperación del PIB del orden de un 6% en España para este año, incluso un poquito más en 2022, del 5% para el conjunto de la zona euro. Aguantan perfectamente todo este ruido de corto plazo. ¿Cómo ves o dónde ves oportunidades en los mercados, tal y como está el actual contexto en macro y sobre todo de bancos centrales, que está marcando mucho la agenda estas semanas? ¿Dónde veis desde vuestra posición oportunidades? ¿Qué sectores os gustan? Sí, 4 oportunidades ahora mismo en la estrategia de inversión de UBS, empezando por la renta fija, con esa previsión que tenemos de que los tipos largos se relajen un poco, vuelvan a acercarse al 1,5%, con diferenciales crediticios yéndose un poquito para abajo. Se vuelve a abrir una ventana de oportunidad para invertir en crédito, especialmente en bonos high yield en Estados Unidos y deuda de países emergentes. Segunda, en las bolsas, sectores cíclicos, no value de forma indiscriminada, sino los sectores industrial, construcción, infraestructuras, materiales que se benefician no solo de la recuperación económica, sino de todos estos planes de estímulo público. En tercer lugar, las bolsas emergentes y fundamentalmente las asiáticas, China en particular, que viene de una corrección de algo más del 10% en las últimas semanas por una combinación de descanso de sus tecnológicas, mayor presión regulatoria, repunte de los tipos de interés de largo plazo, toma de beneficios, pero sigue siendo donde el crecimiento económico va a ser más potente, que está en la vanguardia de muchas de las transformaciones estructurales, así que acciones chinas. Y en cuarto lugar, vuelve a surgir una oportunidad táctica para comprar algo de tecnología. Las grandes transformaciones estructurales también han tenido un descanso, pero aquí incidimos sobre todo en la siguiente ola de las transformaciones, es decir, no más las tecnologías que todos conocemos de comercio electrónico, redes sociales y demás, sino tecnologías sanitarias, tecnologías que ayudan
a la transición verde, la transición ecológica o fintech, ¿no? Las finanzas digitales. Ahí es donde creemos que están todavía las oportunidades. ¿Y qué me dices, ya te termino, porque bueno, quería preguntarte también un poco por lo que está sucediendo con el petróleo, ¿no? Ayer teníamos esas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía que alertaba sobre la posibilidad de, bueno, pues de que no se vaya a recuperar realmente la demanda o el mercado tal y como lo conocíamos antes del coronavirus y de la transición energética. ¿Qué te parece este sector? El precio del petróleo nosotros en VS lo vemos estabilizando entre los 60 y los $70. Es cierto que la demanda va a tardar todavía algunos años en recuperar los niveles previos a la pandemia, pero también la oferta está siendo muy disciplinada en la OPEP y Rusia, y todo esto combinado nos hace prever que se vayan a sostener los precios actuales. Eso genera un suficiente incentivo para invertir en nuevos yacimientos, para que el fracking norteamericano rearranque, pero también para la eficiencia energética y la transición a las energías limpias. Es un contexto en general bastante favorable para las petroleras integradas, especialmente las europeas, que están con unos planes bastante bien armados para también transitar hacia esa descarbonización. Así que es un sector que nos parece interesante tener en carteras, pero no son de los que estaríamos primando, no están esas 4 oportunidades que antes mencionaba. Y ya con esto termino. ¿Cómo ves al sector financiero, al sector bancario? No es dentro de lo que me has dado de recomendaciones, ¿no?, de esas 4 oportunidades que veis desde UBS, pero bueno, al menos en el corto plazo sí que estamos viendo movimientos, ¿no? Hoy desde luego volvemos a ver subidas en la banca, así que te pregunto, ¿cómo ves al sector financiero? Bien, lo tenemos algo sobreponderado muy tácticamente, muy selectivamente. Está viviendo su momento de gloria, ese momento en el que repuntan los tipos de interés, hay expectativas de recuperar Bueno, de costes, pero ya digo que es un fenómeno meramente temporal, así que una vez pasado esta ventana de oportunidad táctica será un sector que no habría que estar primando con una visión a largo plazo. bueno, pues tomamos muy buena nota. Roberto Ruiz Soltes, desde UBS en España, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, pues ahí teníamos ese análisis